Entonces, pues les reitero, esta forma de aplicar la desigualdad del triángulo no ha sido arbitraria, sino que todo ha sido elegido para poder garantizar esta cota, ¿no? Esto es por la continuidad de la f. Esta es por la convergencia uniforme de la subsucesión FKJ. Esto es para ocupar que cada elemento en FKJ, el punto XKJ era aquel donde se podía garantizar la cota de la derivada, bueno, de este cociente, y esto es por el límite que pusimos al inicio. Ok, entonces pues precisamente si nosotros hacemos tender J infinito, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que esto es... Voy a repetir esto de nuevo, a nadie nos quita repetirlo. Menor o igual que ¿qué? El primer sumando, pues se va a hacer cuando J tienda a infinito, la XKJ va a tender a X y como la F es continua, pues nosotros tendremos precisamente que eso se va a 0. Más aquí dijimos que íbamos a ocupar la convergencia uniforme y pues precisamente porque tiene los mismos argumentos, ¿no? Entonces también eso se va a ir a 0. Estoy tomando en cuenta que ya estamos multiplicando por este factor, pero pues es 0 por eso, ¿no? Luego, precisamente aquí es donde es importante recordar, voy a marcarlo en azul, este está multiplicado por el valor absoluto del 1 entre delta, y el x sub kj era el punto donde la función f sub kj, cuando computábamos este cociente, quedaba menor o igual que n, ¿no? Esa es la razón de que hayamos puesto este sumando, por eso. Y el otro también es 0 por el límite que pusimos al principio, ya lo dijimos muchas veces. Entonces notamos que automáticamente esta f, este cociente está acotado por n, y por lo tanto f es un punto en En. Por lo tanto, En es cerrado. Y en suma, D sub N es cerrado. Perdón. Abierto y denso. Ok. Y precisamente por el teorema de Baire, nosotros tenemos que la intersección de los dn's es densa. En este espacio. Y entonces afirmamos que esta intersección, habíamos dicho que íbamos a ver que estaba contenida en el conjunto de las funciones continuas que no son derivables en ningún punto de su dominio. Y entonces pues nos tomamos una phi aquí. Y entonces va a ser continua, pues ya de ahí la sacamos. Lo que nos necesitamos ver es que no es derivable, ¿no? Pero pues eso ya es muy fácil por la construcción que hemos hecho, ¿no?
Porque nosotros nos podemos preguntar, oye, ¿cuál sería este cociente? Y entonces automáticamente nosotros sabemos por la definición de cada dn estoy buscando la definición del aquí están, ¿no? Que esta va a ser una función donde en cada punto que nosotros nos tomemos este cociente va a ser más grande que el n dado, ¿no? Entonces cuando yo me tomo en la intersección, pues el cociente de todos los puntos es mayor que n para toda n. Y entonces en particular la derivada no puede existir en ese punto, ¿no? Por lo tanto, phi está en m. Entonces aquí fue importante echar a perder el límite haciéndolo muy grande, ¿no? Sacándolo de los reales. De hecho, estaba viendo una imagen por ahí. Lo que generalmente hace la gente para probar la existencia de esta función es hacer una sucesión convergente, ¿no? Fíjense, nosotros ya hemos visto que es densa la familia de funciones continuas que no es derivable en ningún punto. Lo vimos a través del teorema de la categoría, son muchísimo. Entonces, al ser denso este conjunto, ¿no? Con él además podemos aproximar cualquier función que sí sea derivable, ¿no? Ahora, otra forma que comúnmente se usa para probar este teorema del monstruo de Weierstrass es ocupar que el límite uniforme de funciones continuas vuelve a ser continuo, ¿no? Y lo hacen básicamente, fue lo que hicimos hace rato, ¿no? Pero aquí una de las formas en la que hacen es lo siguiente, ¿no? Como decir, mira, genérate tu primer función con un pico. Tu segunda función con 3 picos. Y así van aumentando el número de picos de la función y van bajando la amplitud. Y entonces al final precisamente va a quedar una función ahí como chistosa, que no es precisamente como si tuviera picos en todos los puntos, sino más bien es como si en cada punto y en el que sigue como que la fuerza, ¿no? La tendencia fuera completamente opuesta. Y bueno, pues así construimos esta función. Este es uno de los ejemplos más bonitos del análisis matemático, la existencia de estas funciones, y pues se las debemos a Weierstrass. No es difícil llevar esta técnica precisamente a el conjunto de las funciones con dominio R. Habrá que cambiar la topología. Entonces, con lo que hemos hecho por hoy es